Buenas, les habla el profe Gabriel. En este video se va a explicar cómo utilizar el lenguaje de diagramación de documentos LaTeX para generar una primera versión de un artículo científico. Esto se puede aplicar a otros tipos de documentos, es nada más el formato que se va a utilizar para esta demostración, que es básica, es para gente que nunca antes haya utilizado LaTeX. Lo primero que necesitan es tener instalado algún compilador de LaTeX, por ejemplo este que vamos a usar para la demostración, que es MikTeX o MikTeX, o bien tener uno comercial, un editor comercial de látex, o usar uno de los que son en línea, libres como Overleaf o ShareLatex. Este es el que se va a usar para esta ocasión y todos funcionan de una manera más o menos similar. Hay una parte en donde se inserta el código y el texto que se está diagramando, y por otra parte está el documento como tal, usualmente compilado en forma PDF, que ya incorpora el 100% del documento, incluyendo pues las ilustraciones y cualquier otra extensión que tenga, como la bibliografía y justamente todo para lo que es esto, que es un lenguaje de diagramación. Entonces, esa diagramación, ese formato gráfico va a aparecer únicamente en el PDF. Del lado del archivo .text, que es un archivo de texto en formato ASCII, simplemente van a ver, como decir, una serie de comandos intercalados entre las diferentes secciones de texto que compongan su documento, lo que estén elaborando. Entonces, en este caso, tenemos un archivo .text que está guardado en una carpeta, de hecho la que ven aquí a la derecha, y en esa carpeta también tienen que tener listas las imágenes que vayan a llamar desde este archivo .text para que aparezcan en el documento, y por supuesto los archivos de base de datos bibliográfica que vayan a hacer referencia en su momento. Entonces, lo primero que debe aparecer es la clase de documento que van a utilizar. Entonces, en esa primera línea se especifica barra hacia atrás, document class. En este caso se le está poniendo de una vez el tamaño de letra del cuerpo del documento, no a los títulos y los subtítulos, sino solo del cuerpo del documento. Y aquí mismo, si quieren, pueden especificar el tamaño de papel. Después viene el nombre de la clase. Ese es el tipo de documento que se está generando, ya sea un artículo, un libro, un reporte, una memoria, o bien se puede especificar una clase de alguna entidad, por ejemplo, una revista científica muchas veces tiene una clase LaTeX que ya incorpora todos los aspectos de formato que se deben seguir. Algunos editores o algunas universidades tienen su propia clase para sus libros, para sus artículos, para sus trabajos de graduación y demás. Entonces ahí se especifica esa clase. Y clases hay muchísimas, las pueden consultar en línea en montones de foros o incluso las mismas instituciones o organizaciones que tienen disponible la clase para descargar. En este caso vamos a usar el artículo de AMS como para esta demostración. Lo otro que va en el encabezado son los paquetes o los módulos adicionales que se requieren cargar. En este caso, como vamos a montar en formato de artículo, sin duda alguna vamos a querer incluir ilustraciones, entonces necesariamente necesitamos el paquete Graphics. Otro paquete muy potente que se usa para muchísimas cosas es uno que se llama geometría o geometry. En este caso, para empezar, únicamente vamos a aprovecharlo para especificar
los márgenes, que es una de las primeras cosas que uno usualmente quiere modificar de un paquete ya conocido, una clase ya conocida. Entonces ahí está el paquete geometría y de una vez estamos diciéndole qué márgenes izquierdo, derecho, arriba, abajo queremos. Se pueden usar unidades de picas, de milímetros, de puntos o de pulgadas. En este caso estamos usando milímetros, evidentemente. Otro paquete que también es convencional usarlo es un paquete de idioma. En el caso del idioma inglés no se requiere, pero en los demás idiomas, como hay muchos aspectos automáticos que se cargan, por ejemplo, los nombres de las ilustraciones, los nombres de los cuadros, algunos encabezados, entonces se manejan diferente en inglés que en español, y entonces hay que especificar el idioma en particular, que vamos a hacerlo en español. Entonces ahí estamos cargando el paquete Babel y estamos especificando que queremos que cualquier entrada automática, como los nombres de tabla, nombres de figura, el nombre del resumen, entre otras cosas, el nombre de bibliografía, sean en español, para que no les aparezca en el idioma por definición, que es obviamente el inglés. Con esto ya podemos empezar a ingresar la información básica del documento, que sería el título y el autor. En estos momentos no hay que preocuparse de si eso va centrado, ni en qué tamaño de letra, ni nada. Esto es simplemente información cruda que después la clase utilizará de cierta manera para compilar el documento. Entonces, dependiendo de las especificaciones ya dentro de la clase, que uno no tiene que escoger, ya vienen prehechas, entonces así pone el título del documento, escoge si va en un tamaño de letra mayor o menor, o si va en versales o lo que sea, igual con el autor del documento. Entonces eso es lo siguiente que uno estaría agregando. Después va el cuerpo del documento. Entonces en el cuerpo del documento necesitamos encerrarlo por completo por una especificación de que ahí inicia el documento y ahí termina el documento. Entonces un begin y un end, en este caso del cuerpo completo del documento. Entonces, aparte de la información del encabezado, todo lo que aparecerá dentro del documento tiene que estar encerrado por ese begin document y end document. A partir de ahí, simplemente vamos agregando contenido. Como esto es un artículo, lo primero que aparece en un artículo es justamente el resumen. Entonces, ese resumen lo introducimos también con su propio begin abstract, end abstract. Entonces, esa palabra clave abstract se deja tal cual. Más adelante, la especificación del idioma se encargará de hacer la compilación con el nombre en el idioma adecuado del resumen. Entonces ahí hay un texto de relleno simplemente para el resumen y después de esto ya empezaría el contenido material del documento. Entonces, lo primero, en el caso de un artículo, sería una sección. Entonces usamos la palabra clave para eso y el título de esa sección, ya sea la introducción o el marco teórico o lo que corresponda según el material que uno está preparando. Entonces, nuevamente, aquí podemos poner justamente un texto de relleno si así lo necesitamos. Y con esto, aunque no es indispensable, ya podríamos hacer una primera compilación. Entonces, como pueden ver, tienen que compilarlo, tienen que hacer typeset y como pueden ver, genera el documento, pero vean que solo aparece lo que está dentro de la sección. Vean que no aparece el título, ni el autor, ni el resumen. Y eso es porque justamente
primero tenemos que decirle que genere el encabezado. O sea, tenemos que decirle que elabore el título mediante ese comando. Entonces, podemos recompilar y como pueden ver, ya aplicó todas las reglas que estaban contenidas en esa clase AMS artículo. Entonces ahí aparece automáticamente el nombre del resumen. Vean que apareció ya con los márgenes adecuados que le solicitamos. También puso el título y el autor de acuerdo a lo que la clase le está solicitando. Y en este momento es donde conviene recordar justamente por qué vale la pena el uso de látex. En este momento, lo único que requeriríamos para cambiar por completo el formato del documento es cambiar la clase. En lugar de poner AMS Art, por ejemplo, podemos usar el estilo de transacciones de la IEEE o cualquier otra clase y no habría que volver a diagramar todo, simplemente volver a compilar el documento. Entonces, ya con eso podríamos empezar a agregar nuevas secciones si hicieran falta, secciones o subsecciones. En este caso, simplemente estamos usando material de relleno. Y entonces tenemos que pensar en otras macros, otras propiedades que tal vez nos interesa que aparezcan en el documento. Una de ellas es, por ejemplo, las listas. Y las listas pueden ser listas con viñetas o listas enumeradas, entre otras muchas alternativas que hay, como podrán constatar, en cualquier manual suficientemente avanzado de uso de látex. Este formato que les aparece ahí a partir de la línea 22, lo que les genera es una lista con viñetas, o sea, que dice Itemize, pero también puede usarse el mismo código prácticamente para generar una lista enumerada. Entonces vean que como en muchas otras cosas es simplemente un indicador el que se requiere para hacer cambios relativamente grandes en la medida en que sean repetitivos, en que sea lo mismo siempre. Entonces compilamos y como pueden ver ahí al lado derecho aparecen esas dos pequeñas listas muestra de unas viñetas o una lista enumerada. Vean que cada vez que compilo me genera un pequeño reporte de la compilación. Ahí si hay errores que van a ser muy frecuentes, sobre todo para gente que, como yo, son ingenieros mecánicos, no son muy duchos programando, entonces hay errores de sintaxis que entonces van a aparecer acá, o por lo menos, si no le señala a uno explícitamente el error, por lo menos lo ubica uno como en qué línea está ese error. Lo siguiente que conviene considerar es la inclusión de ilustraciones. Y con eso vamos a aprovechar para hablar justamente de las referencias cruzadas. Para introducir una ilustración, vean que una ilustración no es texto. Una ilustración va a tener que hacer acceso a un archivo externo, que lo más fácil, no es indispensable, pero lo más fácil es que esté justo en la misma carpeta en donde está el archivo .text. Eso es para facilitarse uno el proceso de compilar ordenadamente un documento, pero podría estar en un subdirectorio, una subcarpeta si es necesario. Entonces, como pueden ver por acá, el insertar una ilustración involucra varias líneas de comando. Entonces, lo primero es que al menos en este compilador para comentarios se usa el símbolo porcentaje. Entonces esa línea 36 la va a ignorar. Y después de eso, entonces ya viene en serio
lo que tiene que ver con insertar la ilustración. Entonces igual, encerrado por begin, end, pero ahora es figure. Justamente estamos diciéndole que vamos a traernos un gráfico, un diagrama, una fotografía almacenado en algún formato convencional para ilustraciones en formato de bitmap o vectoriales. Entonces, lo primero que estamos haciendo dentro de ese encierro, begin, end, figure, es especificar que la ilustración va centrada, por eso barra hacia atrás, centering. Luego estamos diciendo incluya esta ilustración. Entonces, ese es el nombre del archivo, cfd raya abajo ar.jpg, entre esos, em, entre esos corchetes y justo antes, entonces viene entre paréntesis cuadrados, el ancho que queremos que aparezca esa ilustración. Ese ancho puede estar en milímetros, en pulgadas, en puntos o puede ser una proporción del ancho del texto. En este caso estoy especificando directamente qué ancho quiero en milímetros que aparezca esa ilustración. Entonces la va a estirar o encoger para que se acomode a ese ancho o a una cierta altura o lo que sea. En este caso, lo más conveniente y fácil es decir el ancho. Después, donde dice barra hacia atrás, caption, entonces ahí va el rótulo. Vean que no tenemos que decir ilustración 1 o figura 2 o gráfico 7, simplemente eso va a ser automatizado de acuerdo a lo especificado dentro de la clase. Lo que si no es automático, obviamente es la descripción, que uno es el que la pone. Entonces ahí viene un pequeño rótulo correspondiente. La siguiente línea, línea 42, es un nombre. No es el nombre del archivo, es un nombre interno que uno utiliza para hacer referencia a esa ilustración luego en el texto. Es para que dentro del texto, entonces, se vaya a llamar el número de figura. Y ese número de figura, entonces, como es una referencia cruzada, se va a ir actualizando automáticamente. No hay que estar moviéndose por todo el texto, verificando cuál es el número y si corresponde a su llamada dentro del texto. Entonces, por ejemplo, si dentro del texto, aquí aleatoriamente, estamos hablando de esa figura en particular, de esa ilustración, podemos decir, por ejemplo, que se muestra la figura y introducimos justamente barra hacia atrás, ref y el mismo nombre. Vean que esto es un nombre interno, como decir un apodo, eh, para esa ilustración. Entonces, conforme uno vaya insertando figuras y cuadros y tablas, entonces van a irse actualizando esos números, tanto en el rótulo de la ilustración o el cuadro o la ecuación o lo que sea, como sus referencias cruzadas dentro del texto. Entonces, automatiza esta parte. Entonces, compilamos para justamente ver el resultado de eso. No hay errores en este momento. Y entonces, como pueden ver acá, hizo la inserción de la ilustración. Entonces, vean que apareció la palabra figura, le puso el nombre apropiado y si hacemos una revisión del texto en donde se hace mención a la figura, entonces se puede ver que está con signos de pregunta. O sea, todavía no se ha actualizado a lo interno de los procesos de numeración automática el número de esa figura. Esto es algo completamente normal y simplemente se resuelve corriendo la compilación nuevamente una o dos veces más. Aquí volví a correr la compilación y ya refrescó el valor de esa variable. Entonces, como pueden ver, aparece justo ahí el número correcto
de la ilustración. Otra aplicación muy convencional es el uso de tablas, de cuadros. Entonces, se trata muy parecido a cómo se tratan las ilustraciones. Entonces, como podrán imaginarse, entonces es un begin y un end, pero para una tabla. Las tablas, como esto es en texto, las tablas son un poco incómodas de generar en látex, pero no es un problema porque hay muchos generadores de tablas para látex, o sea que toman una tabla, por ejemplo, elaborada en Microsoft Excel o en Microsoft Word y lo convierten al lenguaje látex. Aquí tengo preparada una, el código correspondiente a un cuadro y como pueden ver hay un begin table y un end table. Tiene un nombre interno para hacerle referencia cruzada. Tiene un rótulo, igual que las figuras. Y luego empieza la especificación del cuadro como tal. Entonces, la especificación del cuadro fuera de su rótulo y de su apodo es materialmente qué apariencia y contenido tiene ese cuadro. Entonces, como pueden ver por acá, están los contenidos de las filas y columnas separados por ese símbolo, el símbolo I, el ampersand, y por otra parte, para cambiar de fila, entonces simplemente es un retorno. No confundan los retornos con este código hline, porque tanto estos hline que ustedes ven acá, como estas líneas verticales que se ven acá, son que se traza una línea visible en la compilación. Entonces, antes de detallar más la estructura de ese, digamos, de esa serie de comandos, entonces hagamos la compilación para que se vea justamente qué fue lo que resultó. Entonces, como pueden ver en ese cuadro 1, un cuadro muy sencillo, justamente estas barras verticales que están puestas ahí en texto se refieren a que se trace esta línea visible en cada una de estas 4 columnas. Entonces, como pueden ver, estas 4 letras L, C, C y C corresponden a esas 4 columnas que ustedes pueden ver ahí. Esta L se refiere a que el contenido de la primera columna está alineado a la izquierda, mientras que estas C de las siguientes 3 columnas está especificando que el contenido debe ser centrado. Entonces, no importa cómo lo ingrese uno en el código, mientras uno separe una columna de otro con el ampersand, con el símbolo de i, entonces así va a ajustar automáticamente el ancho de la columna y va a centrar o alinear o justificar o lo que sea el contenido acorde. Entonces los cuadros son un poco un dolor de cabeza, pero afortunadamente hay muchísimas herramientas, algunas de ellas comerciales, otras de ellas libres, para generar cuadros a partir de otros formatos, sea cual sea. Entonces, eso es la inserción de un cuadro. Otra aplicación convencional en el área de ingeniería es, por supuesto, las ecuaciones. Entonces, en ese caso, al igual que las figuras, al igual que los cuadros,
Entonces, hay una manera directa con un begin y un end para especificar la presencia de una ecuación. Entonces, si por ejemplo aquí en la línea 22 decidimos ingresar una ecuación, entonces sería como probablemente lo esperan con un begin y un end equation. Hay también, igual que con las ilustraciones y con los cuadros, un label para hacer la referencia cruzada. Y lo único que uno necesita recordar es que al igual que con cuadros, hay herramientas que le pueden ayudar a uno a escribir las ecuaciones en este lenguaje de programación, que es muy parecido al que usa, por cierto, Microsoft Word en las versiones de los últimos 2 o 3 años. Entonces, como pueden ver, es begin, end equation, un rótulo, o sea, un apodo interno para poderle hacer referencia y, por supuesto, la ecuación misma. Esto es, si se trata de una ecuación que está separada del texto. Es diferente a tenerlo en línea con el texto. Entonces, si está separada con el texto, entonces para empezar, hacemos un repaso muy rápido del uso de las referencias. Entonces, este es un nombre igual que con las figuras, igual con los cuadros. Tenemos que darle un apodo que nadie va a ver más que uno que está viendo el código LaTeX. Entonces, en este caso, si nosotros decidimos compilar, nos debería mostrar la ecuación. Entonces, como pueden ver, según esta clase, la clase AMSArt, según esta clase, el número de ecuación va alineado a la izquierda y la ecuación va centrada. Vean que nada de eso se especificó en ningún momento. Simplemente el compilador aplicó las reglas ya establecidas por la clase. Si se compilara, por ejemplo, este mismo texto con la clase de la AIP, el formato cambiaría por completo. El número de ecuación estaría al lado derecho y la ecuación estaría alineada a la izquierda. Simplemente es un switch interno de la clase. Y por otro lado, como pueden ver, ese lenguaje de programación, ese script, ese barra hacia atrás, tau sub 0 es igual a fracción, pues se interpreta como una ecuación con el formato, con la fuente correcta. Vean el uso correcto de itálicas, que no es lo mismo. Por ejemplo, el 0 en el tau sub 0 y el 9 no usa cursiva. En cambio, el tau, el X y el Y sí usan cursiva. Entonces, de igual manera, cualquier símbolo, el uso de vectores, por ejemplo, las derivadas parciales y todo eso, están previstas justamente por el paquete matemático. Entonces, el paquete matemático es el que en este caso ya está contenido dentro de AMSArt, pero el paquete matemático es el que especifica todas estas pequeñas cosas. Si tenemos una ecuación en línea, se puede ingresar haciendo uso de la apertura temporal del paquete matemático. Por ejemplo, en la línea 34 estoy ingresando una pequeña ecuación y vamos a intentar una compilación. Entonces, como pueden ver, ahí apareció con la tipografía correcta esa ecuación y esto es extremadamente útil cuando uno tiene que utilizar eh, o tiene que mencionar, perdón, letras griegas en línea con el texto, ya sea como parte de una ecuación o simplemente como un carácter
aislado. Simplemente signo de dólar encerrando la expresión en particular. Entonces, todos esos son los elementos que convencionalmente aparecen en un artículo, en un documento. De hecho, esto mismo, así tal cual está, se podría transformar a un formato de capítulo de libro. Es cuestión nada más de cambiar la clase que uno tiene cargada aquí. Uno puede variar el tamaño de fuente, puede variar el tamaño de papel y una recompilación vuelve a acomodar todo el texto de acuerdo a esas dimensiones nuevas, a sus márgenes nuevos, a cualquier otro ajuste que uno tenga. Por último, tenemos lo que usualmente cierra un documento de índole científico, que es la bibliografía. Entonces, hay dos maneras de hacer entradas bibliográficas. La más razonable, justamente, si se está usando látex, es porque estamos tratando de atacar un documento muy grande o muy repetitivo. Entonces, lo conveniente, lo recomendable es utilizar una base de datos que genere las entradas bibliográficas automáticamente. En caso de que esto no sea práctico o no sea necesario, efectivamente se pueden ingresar manualmente las entradas bibliográficas. Pero eso solo vale la pena si son poquitas entradas bibliográficas. Cuando vale la pena usar látex, insisto, es cuando los documentos son muy grandes o son muy repetitivos. En ese caso, es mejor usar una base de datos bibliográfica, pero eso quedaría para otro video. En este caso, entonces, como muestra y para dar cierre a este documento, entonces vamos a ingresar una bibliografía manual. Entonces, como pueden ver, es igual que cualquier otro ingreso al documento. Tenemos un begin y un end. En este caso es begin the bibliography, end the bibliography. El número que aparece acá, ese 9, es simplemente un orden de magnitud de más o menos como cuántas entradas esperan que tenga esa bibliografía. Eso es para efectos de que la clase pueda acomodar adecuadamente las entradas bibliográficas y que no quede alguna huérfana ahí perdida en una siguiente página o algo por el estilo. Entonces aquí no tiene que ser exacto el número, nada más un orden de magnitud. Aquí podemos haber puesto 9 o 5 o 2 o 7. Digamos, eso no va a hacer mucha diferencia. Lo importante es un orden de magnitud. 10 entradas, 100 entradas, 200 entradas, eso es lo que necesita el, el compilador para acomodar el texto y justamente las entradas bibliográficas. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos dos entradas bibliográficas. Una de ellas un libro, otra de ellas un artículo científico. Entonces, una de ellas, lo primero que hacemos es decir, esto es una entrada bibliográfica. Para eso se usa barra hacia atrás, ítem y después un apodo. En este caso estoy usando Cengel 2018 porque es el apellido del primer autor y el año de publicación. Eso es un apodo para poderle hacer referencia dentro del texto. Dentro del texto uno llama esa entrada no con un número, sino con ese apodo, igual que se hace con los cuadros, las ilustraciones y las ecuaciones. Un cite, estoy citando, voy a usar justamente ese caso, digamos, estoy citando a Cengel 2018. Entonces, ese trocito de código lo que está diciendo es, ahí ingrese la cita según el estilo especificado por la clase. Y por supuesto,
Ese apodo interno a lo que se refiere es a esas tres líneas que les aparecen ahí. En la línea 77 vienen los autores, en la 78 el título y la ciudad, y en la 79 la editorial y el año. Entonces, tenemos por un lado ese libro y por otro lado igual, solo que para una publicación de un artículo científico, primero un apodo, el Vivitem, Monaghan 92, y el autor, el título del artículo, el nombre de la revista científica, el volumen y las páginas y el año de publicación. Esto es 100% manual y esto es siguiendo un estilo bibliográfico que, como espero que tengan muy claro, hay cientos y muchos de ellos son válidos. Esto no es enteramente una generación de entrada bibliográfica automática, para eso tendríamos que tener una base de datos, pero como les decía hace un rato, eso es para otra explicación separada para esto. Por el momento, podemos intentar una compilación y fijarnos si generó la bibliografía. Y como pueden ver, ahí están esas dos entradas, se ven muy solitas, pero las compiló según el formato que nosotros le acabamos de indicar ahí. La cita, como pueden ver acá, está con signo de pregunta. Entonces, al igual que pasa con la actualización de los números de ilustración, números de cuadro, números de ecuación, conviene una segunda o a veces una tercera compilación consecutiva. Entonces no hay mensajes de error y cada uno de las entradas que tenemos está presente en esa compilación muy básica. Y con eso yo les recomiendo irse a tomar un café.